Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, hola, Celeste, ¿bien y ustedes? Bien, bienvenido. Gracias, Gracias. gracias a todos por estar hoy con nosotros conversando con revistas significantes. Bueno, hoy vamos a estar conversando con Ricardo acerca de la obra de Andrei Tarkovsky, de la película El Sacrificio, y pensando acerca de lo que sería el cuerpo del artista vuelto obra. Así que bueno, Ricardo, contanos un poco acerca de vos, para que te conozcamos un poco más. Ok, justamente mi nombre es Ricardo Legaspe Serrano, soy psicólogo egresado de la UNAM, específicamente por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Actualmente estudiante de maestría de psicoanálisis, específicamente, y pues vaya, interesado mucho en la obra de Tarkovsky, ¿no? Con mucho simbolismo ahí, en muchos sentidos. Bueno, la obra que elegiste, realmente una obra de arte, podríamos decir, ¿no? Una película impresionante. ¿Y por qué la elegiste? ¿Por qué justo esta película? ¿Por qué el sacrificio te llamó la atención? Tiene muchos simbolismos, en muchos sentidos también personalmente, ¿no? Mucho significante ahí, en el sentido de que la primera vez que la vi justamente iba en un nivel preparatoriano, ¿no? Medio superior. Entonces, pues vaya, uno pequeño la ve y como la mayoría de la gente dice, es irrecomendable Tarkovsky, no se entiende mucho, los planos, las secuencias muy largas, me parecía en ese entonces bastante aburrido. Sin embargo, Mm, después existe un curso que da el profesor Daniel Casas Menache acerca de ujú. Tarkovsky justamente y se aborda esa película particularmente. Entonces sí, desde una visión antropológica totalmente distinto lo que se percibe y más aún desde una visión del propio Tarkovsky. Me llamó mucho la atención por eso y creo que tiene pequeños guiños, pequeños clichés que nos puede hacer al psicoanálisis particularmente. ¿En qué guiños has pensado que le puede hacer al psicoanálisis? Por ejemplo, si lo analizamos desde una visión como Lacan lo hace con respecto a la carta robada, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, podríamos denotar, jugando con estos simbolismos, un Otto muy analista, ¿no? Tenemos ahí el personaje de Otto circulando alrededor de toda la obra, en el cual asume el semblante del que sabe, tanto el que sabe acerca de lo sobrenatural, tanto el que sabe la respuesta para la salvaguarda de toda la humanidad y se le entrega en una obra discursiva, en un intercambio discursivo al otro, para que precisamente pueda salvarse vía el sacrificio. Por ejemplo, ese es uno, ¿no? Tiene ahí otros simbolismos en otros aspectos. Sí, también ese saber de alguna forma, también en un momento es depositado en una mujer, en que él la llama la bruja. ¿Se puede pensar ahí en un desplazamiento o cómo lo pensás vos este vínculo cuando después aparece en escena una mujer? Justamente creo que en la obra de Tarkovsky siempre se le da un lugar muy figurativo a la mujer. Si bien en pocas obras de él, lo entiendo, le entrega un papel protagónico, al menos sí le entrega un papel vía acceso hacia otras cosas. Por ejemplo, aquí en Sacrificio. En Sacrificio le da el papel de accesibilidad al retorno, ¿no? Aunque no se presenta mucho, no lo podemos ver tan directamente, por ejemplo, en la obra de la adoración de los tres reyes magos, el centro puesto ahí es María, ¿no? Igualmente acá, en sacrificio, el centro de todo, de la salvaguarda al menos, está en María justamente. Pareciera que Tarkovsky nos hace el guiño de el retorno a las fuentes, regresen a las fuentes, ¿no? Desde el psicoanálisis nosotros lo podríamos entender en muchos sentidos, hacia la madre, hacia el deseo estructural, hacia la constitución subjetiva, pero Tarkovsky en este aspecto lo entiende hacia la espiritualidad. Al menos en Sacrificio y en la mayoría de sus obras, aboga mucho al regreso a lo espiritual. Sí, incluso el personaje, ¿no? Después, principal, Alexander, después intenta constantemente regresar hacia ella, ¿no? De hecho, No sé si al final, sí. Y sí, cuando, sí, te escucho. justamente recordemos cuando hablamos, y el tema lo estábamos debatiendo tú y yo vía en estos intercambios de correo, cuando debatimos acerca de cómo el cuerpo del artista
puede transformarse en su obra. Creo que aquí Tarkovsky nos hace un plano justamente de cómo sucede eso. Recordemos que Tarkovsky fue expulsado en varias ocasiones de Rusia, ¿no? Por las ideas justamente que ya estaba abordando en su película, en sus películas. Entonces, esta expulsión, esta nostalgia que siente hacia su pueblo específicamente, y más aún la nostalgia que siente acerca de todos los intercambios, porque deja a su familia atrás, la ve expresada en estas películas. Sí, hay una frase también cuando hacíamos estos intercambios por mail, que vos retomabas, que es esto de que al principio era la palabra, ¿no? Al principio era el verbo, esta frase del comienzo. ¿Cómo la pensás también en relación a esta cuestión? O me hablabas de un mensaje que el sujeto lanza, ¿no? Relacionándolo con el deseo. ¿Cómo lo pensás? Acá yo pienso que desde la película tal cual podríamos abordarlo en dos sentidos, ¿no? En el primer sentido, al comienzo de la palabra tiene una traducción en distintas versiones que hemos visto de la película, que también se puede entender como al principio era el verbo, remitiéndonos al precepto, al sermón de San Juan, ¿no? En ese sentido lo podemos entender nuevamente que Tarkovsky nos apuesta a regresar a la espiritualidad, regresar a las fuentes en ese sentido espiritual. Nosotros acá lo entendemos y tomemos la acepción, en el principio era la palabra. Sabemos desde el grafo del deseo de Lacan, si lo queremos entender así, que el sujeto siempre está lanzando un mensaje, una demanda de amor, y una demanda de amor hacia ese otro. Creo que en este aspecto Tarkovsky nos deja una pequeña postal al psicoanálisis, si lo queremos interpretar así, en el sentido de, sí, recuerden, en el principio de todo era la palabra, en el principio siempre hubo una demanda de amor y siempre hubo un mensaje. Que esa demanda de amor a posterior se configure en un deseo incestuoso, en un deseo perverso, en un deseo de alguna estructura, pues ya será responsabilidad, ya será asunción a posterior. Pero en el principio fue la palabra lanzada a mensaje, en el aspecto discursivo. Sí, lo podemos pensar en relación al baño del lenguaje, ¿no? También. Justamente. Y otra cosa también, otra cuestión que también cuando conversábamos, ¿no? Que aparecía como bastante fuerte cuando empezamos a conversar y a pensar en esta película y elegir el tema era la cuestión de la feminidad y la masculinidad. También como la asunción, ¿no? Recién hablabas, ¿no? De la asunción subjetiva, ¿cómo se puede pensar esto en relación a la asunción también de una masculinidad o de una feminidad? ¿Cómo pensás esto? Justamente por la formación, en un tiempo estuve trabajando acerca de masculinidades, más desde el aspecto antropológico, era justamente lo que comentábamos, ¿no? Me parecería que en Tarkovsky se denota, si bien por las posturas ideológicas culturales que en ese momento tenía, no una posición fundamental en el sentido protagónica de la mujer, ¿no? Sino como una vía de acceso, nuevamente reitero, hacia otras posibilidades, ¿no? Creo que en este aspecto es algo novedoso para Tarkovsky, para los tiempos de Tarkovsky, el poder colocarla en ese lugar, ¿no? En otros aspectos, por ejemplo, veámoslo dentro de la misma obra, conocemos películas que posicionan a la mujer desde la estructura o desde el discurso histérico, ¿no? Tenemos una Adelaida, por ejemplo, en algún momento de la película, que cuando se entera o recibe la noticia justamente de este conflicto bélico o de esta catástrofe atómica, se le cae el cuerpo, ¿no? Se cae en sí misma. Desde una posición muy histérica, ahí se dibuja a la mujer, a la feminidad. Pero por otro lado, Tarkovsky nos la presenta en otra posición figurativa, justamente como la salvaguarda, ¿no? La que en todo momento puede salvar al hombre a pesar de todas las posiciones y construcciones sociales que se tiene acerca de la feminidad o de la mujer, porque antropológicamente la mujer sí existe. Sabemos desde Lacan que la mujer no es otra cosa. Es interesante lo que planteas. Después también, bueno, cuando te escuchaba y que hablabas de la espiritualidad, ¿no? Volviendo a esta cuestión de lo espiritual, es una palabra que quizás en el psicoanálisis no nos cuesta como un poquito hablar de la espiritualidad. ¿Cómo pensás que uno podría ahí enlazar la espiritualidad al psicoanálisis sin que, a ver, uno tiene como cierta reticencia a ciertas palabras, ¿no? ¿Y qué lazos pensás que son posibles?
con la espiritualidad como para poder, o sea, perderle el miedo, digamos, a ciertas palabras o a ciertas cuestiones. Y sí, poder enlazarlo con el psicoanálisis. Está como también ese temor, viste, que el psicoanálisis está ahí siempre intentando, eh, moviéndose entre las pretensiones de la ciencia y entre su propia, entre lo que realmente implica, ¿no? Su propia conceptualización. Bueno, ¿cómo pensás que se puede pensar un vínculo con lo espiritual? Acá primero pienso yo tendríamos que entender lo espiritual desde Tarkovsky, ¿no? Tarkovsky no le aboga a ninguna religión particularmente, sin embargo, recordemos en su historia y la historia de su país justamente expulsado, se deviene la cuestión de que vivía en una Rusia muy ateísta, ¿no? Completamente atea. Tarkovsky en sus películas empieza a meter precisamente los elementos divinos. No nos particulariza específicamente en alguna, pero nos mete elementos divinos creyendo él que ese es el camino, la vía para que la humanidad retorne y pueda salvaguardarse o pueda tener alguna condición de legado futuro, ¿no? Acá entonces espiritualidad desde Tarkovsky yo le entendería de que es la contraposición a lo material, al materialismo, ¿no? Hay un elemento hermosísimo en la película de Tarkovsky, podríamos interpretarlo así, cuando justamente Otto llega y le regala ese mapa gigante del siglo XVII, XVIII, ¿no? Y inmediatamente después Otto nos empieza a relatar la historia de una mujer que no puede salir sola en las fotografías y aparece su hijo muerto, una historia muy sobrenatural. Y después de eso hace muchos cortes de su discurso. Y en esos cortes pareciera que ve a alguien, ve algo o algo lo interrumpe y atraviesa, pareciera un fantasma, lo empuja, ¿no? Si lo queremos entender desde un aspecto muy histórico, pues un fantasma azotó Europa, justamente, ¿no? El fantasma del comunismo. Y precisamente ahí también se debate la cuestión de Tarkovsky entre lo material y lo espiritual. Para Tarkovsky yo pensaría que lo espiritual es abogar justamente a dejar a un lado las cuestiones de lujos, dejar a un lado pues, las cuestiones precisamente de materiales que no llenan el espíritu, que él entiende espíritu, ¿no? Desde el psicoanálisis creo que abogaríamos a hacernos responsables de la palabra, ¿no? No estoy definiendo una palabra, no estoy definiendo la palabra espiritual desde el psicoanálisis, sino lo que yo creo es el constructo creado por Tarkovsky de espiritualidad. Desde el psicoanálisis podríamos entenderlo justamente como hacernos responsables del propio deseo y de las consecuencias que con ello lleva. Bien, ¿y qué relación encontrás entre esto de hacernos responsables y del cuerpo? O sea, con el cuerpo vuelto obra, ¿no? La Sí, implicación en el cuerpo. Mm. sabemos bien que la palabra, el lenguaje tal cual, el signo verbalizado no es la única forma discursiva, ¿no? Nuestro cuerpo también actúa ciertas cosas. Si lo queremos ver desde Dolto, la imagen del cuerpo justamente nos lleva a ser imágenes actuadas, diría Nacio. Desde Lacan, el cuerpo es constituido en el estadio del espejo y a partir de esa constitución tenemos un discurso del cuerpo, ¿no? El cuerpo es usado, si lo vemos desde la biopolítica de Foucault. Y desde usar el cuerpo, pues uno también usa el cuerpo, su cuerpo también discursa de uno. Tenemos, por ejemplo, si lo vemos muy metafóricamente, el pasaje al acto, el acting out, es una forma de que el cuerpo discurse. Y si bien sabemos el discurso aboga solamente al deseo, ¿no? Al deseo inconsciente. Entonces uno tendrá que hacerse responsable tanto de lo que desea como de aquellos actos que uno lleva a cabo en pleno deseo, en plena conciencia o en pleno inconsciente. Creo que ahí justamente podemos encontrar la relación entre deseo y cuerpo. Sí, y ahora que te escuchaba, ¿no? Me remitía mucho, que nombrás a Dolto y al Estadio del Espejo, me remitía mucho a este niño que aparece en la película, hijo de Alexander, y que no emite palabra, ¿no? Durante la mayor parte de la película, y que justamente está con el cuerpo, ¿no? Porque tuvo una operación con esas vendas ahí tan explícitas, ¿no? Pensarlo, eh, nada, qué imagen fuerte también es ver a este niño que está en silencio con esta operación, este vínculo entre la palabra y el cuerpo, ¿no? Y el silencio. Y llamativo también, ¿no? Porque
lo que hablábamos justamente, si bien la palabra no es la única forma de discursar, la palabra escrita, la palabra, la imagen acústica, el cuerpo discursa, y lo vemos con el hijo de Alexander. Tan es así que ni siquiera podemos nombrarlo, no tiene nombre. Claro, Inclusive entre claro. los personajes lo llaman el hombrecito, ¿no? El pequeñín, claro. Pero Sí, tiene sí. pleno acto sobre cualquier efecto en la película, aunque su palabra, imagen acústica está ausente, está muy presente en todo, tanto regalos que le hace al propio Alexander, al padre, tanto actuaciones, actos particulares que tiene, y tanto la postal, la última que nos regala, ¿no? Apelando a que sí tenía plena acción y pleno discurso y plena escucha de todo, tanto así que al final se hace una pregunta para sí mismo, el por qué papá dice que al principio era la palabra. Claro, sí, sí, y con una pregunta, ¿no? Bastante fuerte. Uh-huh. Exacto, sí, sí. Y bueno, también pensaba, ¿cómo pensás? Sí, como para, ¿cómo vos lo pensás, no? Yo te lo tiro así, a ver qué te parece. ¿Cómo pensás que se juega ahí en esta película y vinculándolo al psicoanálisis la cuestión de la presencia, de la ausencia y de la mirada y lo no mirado? ¿A qué te remite? Vamos por partes, es muy buena la pregunta. Me gusta más el último elemento, la mirada. No. Sabemos por las películas que hemos visto, tanto de cine comercial como de cine artístico, que Tarkovsky hace mucho esa diferenciación, que, que hay pocos elementos o hay pocas escenas o pocos personajes que miran directamente a la cámara en plano secuencial. Se evita Ujú. justamente esto en muchos aspectos, pero Tarkovsky no. Tarkovsky en las escenas más cercanas a uno mismo o particulares, individuales, lo centra y lo pide forzosamente al actor, ¿no? Tanto así, por ejemplo, tenemos la escena en la cual Alexander no sabe a qué recurrir. El cuerpo está tirado, está sobre su despacho, su oficina, y no sabe a qué abogar. Frente al cuadro de María, justamente siendo adorada por los tres Reyes Magos, frente a la cámara también, está tirado, no sabe ya hacia dónde recurrir, ¿no? Y precisamente en un discurso uno a uno, en un discurso espiritual, si queremos verlo desde la concepción tarkovskiana de espíritu, está pidiéndole fuerza al padre, ¿no? El hijo está perdido, ¿no? Creo que en este aspecto la mirada en Tarkovsky está figurada hacia la reminiscencia hacia uno mismo, hacerse responsable de lo que se hizo anteriormente, en este sentido en un aspecto ontogenético que ya la humanidad se perdió, y Tarkovsky está pidiéndole a Alexander en esa escena que se haga responsable de todo ello, sacrificándose por el bien de los otros, por el bien de los suyos, ¿no? Desde la mirada, ahí está puesto Tarkovsky. Desde el psicoanálisis, creo que la mirada figurándolo en las escenas, está puesta en que nosotros seamos voyeristas en todo momento, ¿no? No nos coloca desde un plano astral, desde un plano superior, nos coloca en un plano igualitario a los demás, nos coloca como un mismo personaje. Y eso nos hace involucrarnos totalmente en la trama, al grado de que, por ejemplo, me remito nuevamente a la escena del fantasma que golpea a Otto, al grado de que nosotros nos quedamos con incertidumbre, igual que los actores, que las figuras, los personajes atrás, en el qué le pasó, qué le sucedió, ¿no? Y entonces creo que Tarkovsky juega mucho con este elemento de la mirada, la pulsión escópica, ¿no? En donde a través de la mirada uno se siente responsabilizado, uno se siente dentro, y como parte se generan elementos angustiantes, elementos ahí internos que hacen conecte con el otro, justamente. Sí, ahora que nombras esto de lo angustiante, pensaba en esta escena donde están viendo este cuadro de Leonardo da Vinci, La adoración de los tres reyes, que bueno, que dice que siempre le ha parecido muy siniestro, ¿no? Y qué vínculos uno puede pensar cómo podemos pensar a partir de esta obra lo siniestro, ¿no? Lo ominoso. ¿Qué se te ocurre? Justamente la vi y yo me pregunté, no nos menciona nunca el nombre del cuadro. El nombre del cuadro me parece que es La adoración de los tres reyes magos, ¿no? Acá me llamó mucho la atención el por qué a Otto le genera tanta ominosidad, tanto terror el cuadro.
Si nos figuramos, si vemos bien el cuadro nos presenta, ya lo mencioné, a María justamente en el centro de todo, ¿no? Ujú. Sabemos por las cuestiones bíblicas que los tres reyes magos llegan a entregarle regalos al niño Dios, ¿no? Este, la demanda de amor es llenada. Sin embargo, en este cuadro particularmente de Leonardo, no se le entregan al niño Dios, a Jesús, se le entregan a María, y pareciera que el centro de la adoración completa es a María. Si lo vemos desde un aspecto más psicoanalítico, creo que aquí la cuestión sería el género del terror a partir de que no hay un falocentrismo, sino que la posición del poder y la posición en la cual circula todo está colocada justamente nuevamente en la mujer. Y si está colocada en la mujer, entenderíamos que está colocada en el agujero, en la falta justamente. Entonces, colocar el poder o la circulación del todo en torno a esto, pues le genera una aberración total, porque entonces el hombre no se puede hacer responsable ni de su propia historia, ¿no? Si no es la vía de acceso a la mujer para precisamente poder entrar a cualquier dimensión y a cualquier registro. Volvemos, ¿no? Como a la cuestión de la masculinidad y la feminidad, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Pensar, como decías hoy, como hablamos en esta conversación, pensar las masculinidades, ¿no? ¿Qué parece ser como tan necesario repensar o pensar las masculinidades? Justamente, creo que para los que no estamos tan iniciados en esta cuestión de feminismos y masculinidades, las masculinidades se pueden entender desde distintas vertientes, ¿no? Desde algo antropológico se podría entender justamente cómo el cuerpo del hombre actúa e interactúa con el cuerpo de la mujer, ¿no? Cuerpo, volvemos a lo mismo en el aspecto discursivo, la estructuración, la constitución subjetiva. Creo que desde un aspecto psicoanalítico podríamos entenderlo así, justamente como mi cuerpo sexuado hace intercambios subjetivos con el cuerpo sexuado del otro, ¿no? Sea entendido desde lo femenino o lo masculino. Claro, sí, nada, me pensaba, ¿no? Mientras te escuchaba, este, bueno, y además, en relación, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay una escena, justo me estaba acordando, ¿no? Donde se ve el cuerpo desnudo de la mujer, como corriendo, se la ve. La cuestión también de lo imaginario, ¿no? O sea, hay como tres registros que se pueden, bueno, los tres registros lacanianos se pueden pensar, y un poco ahí escuchaba y pensaba, ¿no? En la imagen, en estas imágenes que hay como bastante recurrentes de la mujer, bueno, lo real que aparece también ahí, que lo podemos asociar con este fuego, ¿no? Y por supuesto lo simbólico, la palabra todo el tiempo ahí circulando. ¿Qué te parece? Sí, justamente creo que hay muchas metáforas, clichés, guiños que nos hace hacia los tres registros. Por ejemplo, escuchándote pensaba en lo real de la muerte, ¿no? Ujú. Sí, si bien sabemos el sujeto no puede acceder a la muerte, sí puede acceder al apalabramiento de la muerte, a la imagen de la muerte, ¿no? En Tarkovsky creo que este es un elemento que hace que su cuerpo de Tarkovsky, se desdoble en su obra, y era justamente a lo que abogaba el desdoblamiento del cuerpo en imagen. Sabemos en esta última película, Tarkovsky está a 8 meses de morir por cáncer. Creo que justamente a él ya le está preocupando lo real de la muerte y se ve expresado en sacrificio, ¿no? Lo real de la muerte lo podemos ver por el conflicto bélico que se avecina. Lo real de la muerte nos lo hace llegar, por ejemplo, en la escena ya en claro oscuro, en grises, en la cual están los personajes en el vestíbulo reunidos sin saber qué hacer, viendo hacia la televisión, esperando la respuesta de la imagen, del imaginario, para precisamente operar, ¿no? Creo que ahí estaría lo real, más ubicado en lo real de la muerte y en lo real del aniquilamiento, ¿no? El conflicto bélico, el conflicto atómico. Lo imaginario, yo lo postularía un poco más que estuviera ubicado cuando nos muestra espejos. Vemos bastantes espejos en la obra de Tarkovsky, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la escena que nos figuras respecto a la chica, la hija de él, que está desnuda y lo tapa un vestíbulo, un tripié, eh, no la vemos directamente, ¿no? Pero la vemos a través del espejo, ¿no? Y hay otros espejos que no son tan visibles, los claros de agua, los pequeños cúmulos de agua.
constantemente. Por ejemplo, Otto nuevamente nos lo revela cuando le entrega o le dice, voy a dejar mi bicicleta para que puedas ir, solo cuidado porque 3 rayos están lastimados y me caí en el agua. Pareciera que nos dice, y posterior Alexander también cae en el agua, caer en el imaginario, ¿no? Tenemos que entrar obligatoriamente a ese registro. Y pues en el simbólico creo que siempre está marcado para la palabra, en todo momento en Tarkovsky. Otra cuestión también, cuando conversábamos que vos escribías, era esta cuestión de pensar el deseo, pero en relación a la creación, es decir, el deseo, cuando escribías lo llamabas como el deseo que no aniquila, el deseo que crea. ¿Cómo pensabas esta cuestión? Justamente por el cierre que tiene Tarkovsky. Hay una parte, no es creado por él precisamente, pero está ahí inmerso. Tiempo de viaje se llama, es otra obra de él propia. eh, y ahí nos revela un poco de cómo funciona la dimensión cotidiana de Tarkovsky. Creo que en este deseo que no aniquila, sino que construye, lo veríamos reflejado en Sacrificio en el sentido de que la apuesta al deseo se puede entender desde los dos sentidos. El aniquilamiento que generó todo el conflicto bélico que está alrededor de la película, pero también el deseo estructurante o el deseo que genera, que crea, en el sentido de que está puesto en Alexander, ¿no? En Alexander está el deseo por la vida, el deseo por continuar. Así él tenga que sacrificarse. Por ejemplo, lo vemos en el sentido de que al estar tirado en su oficina, le pide a Dios, a un elemento espiritual, por la salvaguarda de todos, excepto de él, ¿no? Ya cuando llega con María para hacer la consumación de ese acto que traerá vida o que traerá salvaguarda de alguien, sí empieza a pedir un poco por él, ser amado, ¿no? Al final reconoce que un poco de ese deseo que crea lo tiene que tocar, ¿no? Creo que lo mismo pasa en Tarkovsky. Tarkovsky sabe que la muerte está en la penumbra de su puerta y en ese sentido tiene que crear algo. ¿Para qué? Para dejar un legado, para continuar en vida en algún aspecto. ¿Cómo relacionás esto de ser tocado por el deseo con el análisis? Pues justamente en todo momento estamos tocados por el deseo, ¿no? Creo que sería muy, 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 muy complicado entender un acto que no esté trastocado, tocado por el deseo, ¿no? Si no es tocado por nuestro deseo propio, si no es actuado por nuestro deseo propio, entiendo que entonces que estamos siendo trastocados por el deseo ajeno o trastocados por el deseo del otro, ¿no? O es deseo o es goce, pienso yo. Entonces, en todo momento creo que en el análisis el deseo está expresado tanto en los discursos, en los pasajes en acto, en los chistes, en todas las elaboraciones, formaciones del inconsciente que se dan al interior del análisis y pienso yo también que tenemos en la vida cotidiana. ¿Cómo lo pensás en relación a la vida cotidiana? Por ejemplo, ejemplos muy burdos tenemos, el chiste, ¿no? Psicopatología de la vida cotidiana, ahí el deseo está expresado. Pero pienso yo, en la cotidianeidad también lo podemos ver en actos más estructurados. Pensémoslo en la cotidianeidad que nos plantea Tarkovsky en Sacrificio nuevamente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una Adelaide que, que cuando está con Otto platicando en la cotidianeidad, aunque está dentro de un conflicto bélico, nos cuenta que ella no puede hacer o no pudo hacer lo que quiso, ¿no? Y nos plantea precisamente dos figuras. La figura de haberse quedado con el hombre que quería o que no quería, pero que tenía que estar con él, o realmente apostar por el hombre con el cual tenía un deseo ahí fundamentado, ¿no? Nuevamente, tenemos dos deseos. De un lado está su deseo por fama, por prestigio, por algún aspecto, pero la no satisfacción de ese deseo constantemente, una posición muy histérica, o está la satisfacción alucinada, total, del otro deseo. Sí, que en relación también a su pareja también lo podemos pensar, ¿no? Porque, bueno, después a él le aparece esta oferta de trabajo, digo, él también está ahí como en una posición también, se puede pensar de la histeria, y del deseo y de su desencuentro con este deseo. O sea, ahí de nuevo entran a jugarnos la masculinidad y la feminidad en relación al deseo y a las elecciones también.
justamente, ¿no? Particularmente el caso de Víctor, es el que nos relatas, en el cual Víctor tiene la posibilidad de irse a Australia, me parece, a una oficina. Sí, Le ofrecieron algo ahí, este, y él no lo duda, él ya está puesto, él se va, ¿no? Nuevamente, como la masculinidad se apuesta al deseo propio, entre comillas propio, y la feminidad pareciera que estuviera relegada a un otro deseo, al menos así parecería Tarkovsky que nos lo plantea con respecto a claro. Adelaida y a Víctor, ¿no? Adelaida ya parece que le está apostando constantemente a Víctor, a su deseo hacia él, pero Víctor no, Víctor se lo niega. Y nuevamente Adelaida, si lo analizamos así, accede o tal vez ni siquiera dejó de acceder nunca al deseo en el cual nunca iba a estar satisfecho, no siempre le iba a ser negado, denegado. Si así lo plantea Tarkovsky, habría que ver, ¿no? Después, bueno, en la singularidad de cada hombre, de cada mujer y de cada construcción de la sexualidad, ¿no? Pero es interesante pensarlo. Y después, bueno, también pensaba, ¿no? Volviendo a esto de volverse obra, ¿no? ¿Qué vínculos pensás entre esta cuestión del psicoanálisis y el saber hacer con, ¿no? En relación con la sublimación, con el hacer obra a partir del propio análisis, ¿no? Y del propio... Justamente en este aspecto, cuando lo estábamos debatiendo vía correo, lo pensé por la sublimación primeramente, ¿no? Si bien sabemos que la sublimación, Freud la plantea en algún momento como un destino de la pulsión, en el cual, pues vaya, algo se tiene que hacer con lo que tenemos, una forma de responsabilizarnos, podríamos decirlo así, este, no me quedé tan satisfecho con esta primera respuesta, ¿no? Me remití a Dolto, a Lacan, a Nacio un poco, para entender justamente cómo este cuerpo puede volverse un algo, una construcción, sí, parte del cuerpo, propia del cuerpo, pero desligada, no estructuralmente cercana como una obra, una película, por ejemplo. Así encontré un término que Nacio propone y que Dolto es la pionera, me parece, por ahí varios elementos que tenemos, llamada imagen actuada, ¿no? Justamente, si leemos a Dolto, en algún momento nos plantea elementos que el niño fabrica, elementos que el sujeto crea, justamente para hacer una representación, un significante de algún conflicto de lo que esté pasando en su constitución subjetiva, ¿no? En esta dualidad sujeto-cuerpo, que entendemos desde el Dolto y Lacan, Nacio la configura en una imagen actuada. Mm, ¿Cómo lo postulo? ¿Cómo lo postula Nacio? Nacio nos postula que hay una protoimagen, una imagen quedó capturada. Freud nos diría que es una inscripción, una huella anémica que quedó configurada. Lacan, un poco yo creo que nos remitiría justamente sí a una imagen, un representante, una representación, un significante, ahí capturado. Desde Nacio me agradó mucho esta concepción que tiene de protoimagen, entonces esa protoimagen hará clic, hará ligue con algo, una imagen presente, ¿no? La imagen actuada precisamente sería la emergencia que suscita, se sucede a partir de eso. Yo creo que para Tarkovsky las escenas precisamente que se tienen están configuradas como imágenes actuadas, ¿no? Yo entendería que el cuerpo entonces se puede configurar en una imagen actuada, ¿no? No solamente un director, ¿no? Cineasta. Pienso yo que nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos imágenes actuadas, escenas actuadas de un cuerpo fantasmático, de un cuerpo fantaseado. bueno, imágenes actuadas de un cuerpo fantasmático. Bueno, te propongo que dejemos abierto en este punto. ¿Qué te parece? Me Y que parece invitemos, perfecto. bueno, a ver la obra que nos están escuchando, El sacrificio de Andrei Tarkovsky, que no la hayan visto, y dejar aquí en este punto para seguir pensando preguntas a partir de imagen, del cuerpo, para seguir pensando en la masculinidad, la feminidad y la constitución subjetiva. Bueno, bueno, muchísimas gracias Ricardo por esta conversación. Gracias por conversar hoy con nosotros con revistas significantes. Fue muy No, al interesante. contrario. Muchas gracias a ustedes. Fue un espacio muy, muy agradable y me alegro mucho estar aquí con ustedes.
Bueno, Ricardo, muchas gracias, estamos hablando. Bueno, nos vemos. Gracias, hasta luego.